Dios es el primer interesado y es el que dispone de todo su poder para transformar tu carácter. Y estamos en una serie que es el carácter en los últimos tiempos. Creemos que el carácter es parte fundamental de tu vida como cristiano. Más que el propósito, más que el llamado, tú fuiste diseñado para reflejar el carácter de Cristo. Por eso cada espacio que tenemos para aprender de su carácter es importante, porque nos ayuda a ver nuestro carácter y, como dice su palabra, vemos como un espejo y vamos siendo transformados. Así que no se pierdan lo que Dios quiere mostrarte el día de hoy. Y el aspecto del carácter que vamos a ver hoy, que Dios puso en mi corazón para este día, es el discernimiento. Yo sé que conocemos el discernimiento tal vez como don, pero hoy vamos a ver el discernimiento como aspecto del carácter. Y lo vamos a ir desarrollando a través de preguntas. Los que me conocen saben que hago muchas preguntas. Y la idea de estas preguntas no es que tú pienses hacérsela al vecino o a la persona que tú dices, uy, esta pregunta le cae a esta persona. No, son preguntas para ti. Porque Dios hoy quiere confrontarte en una buena manera para formar ese carácter que tú ya tienes, pero que necesitas salir. Por eso la primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué es el discernimiento? Y una definición corta del discernimiento es la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no solo se queda ahí. Es la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo para tomar buenas decisiones. ¿Y a quién no le gustaría tener ese aspecto del carácter? ¿A quién no le gustaría tomar buenas decisiones? A mí me gustaría tomar buenas decisiones. Entonces, por eso, esta es una habilidad importante, este es un aspecto del carácter importante que todo hijo de Dios debe cultivar. El discernimiento es la habilidad de interpretar lo que vemos y lo que oímos y con base en esto responder. Nosotros, nuestra cultura, muchas veces plasma una realidad que no es la realidad, ¿sí? Es como la Matrix, ¿sí? El discernimiento nos ayuda a contemplar la realidad desde el punto de vista de Dios. Y entendiendo la realidad como es y como Dios la ve, entonces podemos responder. Pero, por eso vamos a ir a su palabra y vamos a ver la definición de discernimiento desde un punto de vista bíblico. Y para eso vamos a ir a Primera de Reyes 3. ¿Qué está pasando en Primera de Reyes 3? En el capítulo 2 anterior, Salomón empieza a establecer su reino, ¿sí? David le da unos últimos consejos, Salomón termina de establecer su reino, y en los primeros capítulos de los primeros versículos del capítulo 3 dice que Salomón decidió hacer sacrificios porque quería agradar a Dios, ¿sí? De hecho, Dios llegó y le dijo le agradó lo que hizo Salomón, se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Sería bueno que Dios nos dijera eso, ¿no? Que apareciera en el sueño y diga, pídeme lo que quieras y te daré. No sé ustedes qué pedirían. Yo tal vez pediría cosas que después digo, ¿para qué pedí eso? ¿Sí? Pero le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Eso fue en el versículo 3. Y Salomón responde, y de aquí vamos a sacar, de 2 versículos, vamos a sacar la definición de discernimiento. Del versículo 7 y 8 y del 11. El 7 y 8 dice así, del capítulo 3 de Reyes. Ahora, Señor mío, está respondiendo Salomón, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Me encanta este corazón de Salomón, es un rey, ¿sí? Pero es una persona muy joven, se dice que posiblemente tendría 20 años para ese momento. Y lo primero que le dice Salomón a Dios frente a esta pregunta de ¿qué es lo que quieras? Yo te lo daré. Salomón primero es honesto consigo mismo y dice, yo no sé manejar esto.
soy un niño, soy un muchacho y no sé cómo manejar. Sigue el versículo. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Entonces lo que le está diciendo Salomón es, soy incapaz de manejar este pueblo tuyo. Me siento sin la habilidad de manejarlo. ¿Sí? Por eso, entendiendo su incapacidad, ahí es donde viene la respuesta a Salomón. Entonces Salomón dice, como soy incapaz de manejar tu pueblo y tú me dijiste que me ibas a dar lo que yo pidiera, entonces te voy a pedir lo siguiente. Versículo 9. Da pues a tu siervo, ojo, un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? De hecho, si seguimos en la historia, Dios se agradó tanto de la respuesta de Salomón que le dijo, mira, te voy a dar eso y todo lo que no me pediste. Las riquezas, la paz con tus enemigos, todo eso te lo voy a dar. Pero le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque Salomón pudo escoger bien. ¿Sí? Hay 3 palabras en el hebreo que se utilizan para describir el discernimiento que se utilizan para este pasaje. La primera palabra es chamá, que es cuando Salomón dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Chamá significa escuchar atentamente. Significa entender, percibir. Entonces, una primera característica del discernimiento como carácter es saber escuchar. Qué importante saber escuchar. ¿Sí? A veces estamos en la presencia de Dios, creo que era Cevitas el que nos compartía esto. Estamos en la presencia de Dios y oramos y nos regamos y le decimos a Dios de todo. ¿Sí? Señor, ayúdame con esto. Amén. Y terminamos. Y nunca nos tomamos la molestia de escuchar a Dios, de hacer silencio, de callarnos y de tomar un tiempo para escuchar. Y lo que Salomón le estaba pidiendo a Dios era, dame un corazón entendido, dame un corazón que te sepa escuchar. El segundo aspecto, la segunda palabra del hebreo que se utiliza para describir el discernimiento es bin, ¿sí? B larga y N, ¿sí? Que es cuando Salomón dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar. ¿Sí? Esa palabra en hebreo es bin. No, mentiras. Perdón, no, esa es otra palabra. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Esa palabra de discernir entre el bien y el mal es bin. ¿Sí? ¿Qué significa bin? Es, como yo he escuchado, ahora puedo distinguir, porque ya escuché. ¿Sí? Como yo escuché, ahora puedo saber qué es bueno y qué no. Entonces, es una progresión. Escucho y ahora formo un criterio. ¿Sí? Ahora sí, la tercera palabra en hebreo que se utiliza para describir el discernimiento es mishpah, así como suena, M-I-S-H-P-A, mishpah. Esa palabra es la que se utiliza o se traduce como juzgar. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir mishpah? Es un juicio de ley, es tomar un veredicto, es ya he escuchado, ya entiendo que es bueno y malo, entonces decido, porque no basta solo con conocer. ¿Sí? Entonces el discernimiento desde un punto de vista bíblico abarca estos tres aspectos: saber escuchar atentamente, entender, masticar lo que Dios nos dice. Por eso en la clase les decía, no se pierdan la oportunidad de conocer a Dios cuando se acerquen a la Escritura, porque la Escritura es lo que Dios dispuso para que conozcas su voluntad. Entonces cuando tú vas masticando, vas entendiendo, ok, Dios no le gusta esto, a Dios sí le gusta esto. Y por último, para desarrollar el discernimiento, uno tiene que tomar decisiones, porque no basta solo con conocer las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pidió Salomón? Salomón pidió un corazón que escucha atentamente para tomar buenas decisiones y que sepa distinguir entre el bien y el mal.
De hecho, versículos más adelante usa estas mismas 3 parábolas para definirlo de una manera diferente, un poco diferente. El versículo 11 de Primera de Reyes 3 dice: y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido inteligencia, bin, ¿sí?, que es entender, para administrar, chamá, conocer, justicia, mishpah, que es decidir. ¿Qué está diciendo Dios? O sea, al final, es que es curioso porque el versículo termina así: bin, chamá, mishpah, ¿sí?, que significa distinguir oyendo atentamente para tomar decisiones. Eso es discernimiento. Yo oigo la voz de Dios y porque oigo atentamente puedo entender que es bueno y malo, puedo distinguir para luego tomar decisiones. Por eso Dios nos llama a escuchar atentamente. Entonces aquí van mis preguntas. ¿Qué tanto estás escuchando a Dios? ¿Qué voces estás escuchando? Porque Satanás es experto en engañarnos. Él no va a ir de frente, aunque ya en esta época lo hace un poco más, no va a ir de frente con algo tan contrario, ¿sí? A veces coge algo del reino de Dios y lo que hace es torcerlo un poquito. Y a veces, por ejemplo, el servicio, ¿sí?, o una vida activista pueden ser voces de aceptación para nosotros. Voces que nosotros oímos y no escuchamos la validación de Dios que nos está diciendo: tú eres mi hijo amado. Y esta voz se convierte en una distracción para buscar nuestra aceptación. Eso es como solo un ejemplo. Por eso, ¿qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando a Dios o estás escuchando otras voces? Cuando tú te dispones, separas un tiempo para escuchar a Dios, ¿guardas silencio? ¿Estás interesado en conocer su persona o estás interesado en que Él supla tus necesidades? Cuando escuchamos a Dios, ¿nos interesamos por qué le gusta? ¿Por qué no le gusta? ¿Sabemos reconocer esa diferencia fácilmente? Y cuando entendemos qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta a Dios, ¿cómo se traslada en tus decisiones? ¿Guardas tus sentidos espirituales y tus sentidos físicos? Porque con ellos percibes la realidad. ¿Tienes una posición pasiva? Dios se te revela, te dice: no me gusta esto, me gusta esto, quiero que hagas esto, quiero que no hagas esto. ¿Qué reacción tomas? Chévere, Señor. ¿O tienes una actitud pasiva de: ok, lo vamos a hacer? Segunda pregunta principal para desarrollar el tema. Ya sabemos qué es discernir. Ahora nos tenemos que preguntar: ¿qué debemos discernir? La Biblia dice, tenemos lo que vimos con Salomón, es el bien y el mal. Pero también hay otra forma en que la Biblia lo menciona. En Ezequiel 44:33 habla sobre el rol de los sacerdotes, ¿sí?, como las funciones que tienen los sacerdotes. Me encanta cómo la Biblia dice que la iglesia es nación santa, real, sacerdocio, ¿cierto? Ezequiel nos narra un rol que tienen los sacerdotes. Si nosotros somos real sacerdocio, deberíamos prestar atención. ¿Qué dice Ezequiel 44:23? Rol de los sacerdotes: enseña a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, primer paralelo que hace Ezequiel: discernir entre el bien y el mal es como discernir entre lo sagrado y lo profano. Pero hay un segundo rol, ¿sí? Y es que cuando nosotros aprendemos a discernir, no solo nos llama a aprender a discernir el bien y el mal en nosotros, sino nos llama a enseñarlos a otros. Esa era la labor del sacerdote.
No solo conocer lo que a Dios le gusta o no, no solo hacer esta distinción, no solo llevarlo a la práctica, sino enseñar a otros a hacerlo. Pero para que tú puedas enseñarle a otros a hacerlo, tienes que vivirlo de manera personal. Por eso, una pregunta que te debes hacer es, ¿cómo estás viviendo tú el discernimiento? ¿Cómo estás creciendo en este aspecto? Y si Dios te colocó en este rol de sacerdote, ¿sí? Y quiero que cada uno piense en su iglesia local, en su familia, en los entornos donde está, ¿cómo va a llevar este aspecto del carácter a los que te rodean? Dios nos llama a que debemos discernir entre el bien y el mal, entre lo sagrado y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, pero también, o con el fin de que también lo enseñemos a otros. Si tú quieres llevar un proceso de transformación, de crecer en discernimiento, empieza primero por un proceso de transformación personal. Debes discernir lo que necesitas transformar. ¿Sabes que necesitas transformar? ¿Sabes que tienes que cambiar en tu aspecto del carácter? De pronto me vuelvo unas preguntas más atrás. ¿Sabes qué le gusta a Dios o qué no? Porque si no sabes, debemos empezar por ahí, ¿sí? Empieza por acercarte a Dios, conocer qué le gusta y qué no, y luego escudriñate. Señor, ¿qué debo cambiar de mi vida ahora que conozco qué te gusta y qué no? Y luego, Señor, ¿cómo me vas a usar en mi entorno? ¿O de qué manera quieres utilizarme como un canal de bendición para transformar mi entorno? ¿Por qué es importante discernir o desarrollarlo? Yo creo que ya lo hemos venido resolviendo, pero acá te voy a dar un punto bien importante. Porque todo seguidor de Jesús está llamado a crecer en su carácter. Todo seguidor de Jesús está llamado a parecerse a Cristo. Todo seguidor de Jesús está llamado a crecer. Un niño que no crece es un niño que no es saludable. Un cristiano que no crece es un cristiano que no es saludable, ¿sí? La Biblia describe al creyente maduro como aquel que es ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Eso lo encontramos en Hebreos 5:14. ¿Sí? En la Nueva Biblia de las Américas dice, pero el alimento sólido es para los adultos. En otra versión dice para los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué nos dice el pasaje? Nos dice, uno, no vamos a estar preparados para recibir alimento sólido si no crecemos en nuestro discernimiento. A veces le pedimos a Dios cosas que tal vez no vamos a poder manejar, ¿sí? Le pedimos a Dios alimento sólido, pero no tenemos un discernimiento que lo sostenga. Y esto no es algo que solo se pueda lograr con conocimiento, es a través del ejercicio, de la aplicación. Yo los honro a ustedes porque están separando un tiempo, no es fácil separar un sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde para entrenar, para conocer, pero no sirve de nada si no lo aplican. Puede sonar un poco feo, puede sonar un poco incómodo, pero así es. No sirve de nada si no lo aplicas. Porque de esta manera, si tú lo aplicas, puedes llegar a crecer en tu habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es como los billetes. No sé si ustedes saben cómo es el entrenamiento de un cajero, ¿sí? El cajero no sabe que un billete es bueno o malo solo por conocer o tener información del billete. Lo que le dan al cajero es dinero. Y él empieza a palpar, empieza a tocar, le dan a tocar billetes buenos y billetes malos. Y empieza a tal punto que logra tal expertise o tal habilidad que con solo tocar ya identifica qué billete es bueno y qué billete es malo, ¿sí? De la misma manera nosotros somos llamados a aplicar constantemente en nuestra vida lo que aprendemos, lo que vemos del Señor, lo que a Él le gusta y lo que a Él no. Por eso, una pregunta para ti. ¿Ejercitas el discernimiento? ¿Qué tanto lo haces en tu vida espiritual? ¿Solo los domingos cuando hay una prédica? Y bueno, y ahorita los sábados que tenemos Basileia. ¿O es el discernimiento
una práctica en tu vida donde tú buscas constantemente conocer al Señor, entender qué le gusta y qué no, y alinear tu vida con respecto a eso. ¿Cuáles son las consecuencias ahora de no crecer en discernimiento? Ya lo hemos visto en Hebreos 5, 11 al 13. No crecer en discernimiento no nos permite digerir el alimento sólido. Y esto lo vemos en las personas religiosas. Las personas religiosas o los fariseos, como nos compartía Andrés en la clase Panorama de los últimos tiempos, tal vez son personas que conocen mucho, pero al no aplicar no pueden digerir lo que conocen. Y al no digerirlo terminan teniendo malestar, ¿sí? Terminan no haciendo lo que deben hacer. Son personas que saben mucho, pero no pueden procesarlo en la vida. Al no crecer en discernimiento y no digerir este alimento sólido, esto puede desarrollar en ti una ofensa contra Dios. He visto a muchos hijos de Dios, ¿sí?, que por su religiosidad encierran a Dios en un conjunto de criterios. Encierran a Dios en un concepto personal del bien y el mal. Pero Dios nunca se va a quedar en la cajita de nadie, ni se va a moldear con los reglamentos de nadie. Entonces, cuando esta persona es confrontada con esto, lo primero que sale en la persona es ofensa, porque Dios no se acomodó a su criterio. Déjame decirte que eso es lo que va a suceder en Mateo 24. Muchas personas van a encerrar a Dios en su propio criterio personal, en su propia moralidad, en su propia regla, y van a terminar ofendidos con Dios. Por eso muchos van a apostatar. Y ese es el peligro que nosotros vamos a estar expuestos si no crecemos en discernimiento. Si no crecemos en discernimiento, no vas a estar capacitado para decidir lo correcto. ¿Quieres decidir lo correcto? Desarrolla discernimiento, ¿sí? Si no crecemos en discernimiento, no vamos a estar preparados para enseñar a otros. Primera de Corintios 12, 26 es donde Pablo habla acerca de la iglesia como cuerpo. Y él habla de un principio en donde cómo una parte del cuerpo afecta a las otras. Si una parte del cuerpo está bien, todo el cuerpo está bien. Si una parte del cuerpo está mal, todo el cuerpo está mal, se afecta, ¿sí? De la misma manera, si no crecemos en discernimiento, podemos afectar el cuerpo. De hecho, el capítulo anterior a Corintios, al final Pablo le está diciendo, muchos están durmiendo, o sea, como que muchos se murieron, ¿sí?, porque no discernieron correctamente al tomar la cena del Señor. Si tú no creces en discernimiento, vas a afectar a las personas que te rodean. Lo mismo, si sí creces en discernimiento, los vas a afectar para bien. No todo tiene que ser malo. Segunda de Pedro 1:9 dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta manera o de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Una persona que no desarrolla discernimiento es una persona ciega y al ser ciega no es consciente de su realidad. Vean, cuando una persona no crece en discernimiento, la contraparte del discernimiento es el juicio. Entonces, cuando una persona no crece en discernimiento, no es consciente de su realidad y empieza a proyectar las mismas inseguridades en la vida de otras personas, ¿sí? Y a mí me ha pasado. Yo lucho con el orgullo. Y cuando no crezco en discernimiento, ¿qué veo en el resto de personas? Orgullo. ¿Qué es lo primero que ataco en las personas? El orgullo, porque proyecto mis propias inseguridades. Cuando crezco en discernimiento, entiendo quién soy, entiendo mi realidad y entonces puedo ver cómo soy y puedo influenciar de manera positiva. No caigo en el juicio. Y esto es algo que constantemente los cristianos caemos, ¿sí? Somos buenos para recordar lo malo y malo para recordar lo bueno. Invertimos el versículo, ¿sí? A veces está una conferencia, una charla y le preguntan ¿qué tal la charla? Y no se acuerda de todo lo malo. No, es que esto, y no hicieron ta. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no nos llamó a hacer eso de esa manera. Dios nos llamó a desarrollar discernimiento.
entender lo bueno, lo malo, lo que Dios quiere y lo que no, y alinear nuestra vida con eso. Al ser ciego por no desarrollar discernimiento, esta persona se vuelve ineficaz y no va a poder cumplir su rol dentro del plan de Dios. Yo sé que muchos de nosotros estamos buscando crecer en nuestro propósito, en nuestro llamado, pero si tú quieres crecer en esto, tienes que desarrollar discernimiento. Si no, vas a ser una persona ineficaz. Al ser ciego una persona por no crecer en discernimiento, esta persona no produce fruto. ¿Sí? De hecho, el versículo 8 de Primera de Pedro, esta es Primera de Pedro 1, versículo 8, dice: cuando más crezcan de esta manera, más productivos, en otras versiones dice no ociosos, y útiles, en otras versiones dice fruto, serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creces en discernimiento, traes fruto. Si no creces en discernimiento, no hay fruto. Dos últimas preguntas para terminar el tema. Entonces, si entendemos la importancia del discernimiento, por qué lo debemos hacer y los peligros de que no, entonces, ¿cómo debemos desarrollar discernimiento? ¿Sí? ¿Cómo podemos crecer en ese aspecto del carácter? Y la primera cosa que quiero que tengas en cuenta es pidiendo sabiduría y escuchando atentamente. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría y nos asegura que Dios va a dar sabiduría a todos los que se la piden. Dice Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pidan sabiduría. Yo le digo a los chicos a veces: no se manden solos. ¿Qué significa eso? No decidan por su propio criterio. Pidan sabiduría de Dios. Entiendan qué es lo que a Dios les gusta y qué no, y con base en eso decidan. Por eso es importante escuchar atentamente. Ore, métase en su tiempo con Dios, dígale: Dios, dame sabiduría para aprender a tomar decisiones, y cállese y escuche. ¿Sí? No diga más. ¿Sí? Yo estoy seguro que Dios le va a hablar. Lógicamente, los momentos silenciosos son incómodos. ¿Sí? Al principio va a ser incómodo, pero le aseguro, Dios le va a hablar. Y cuando usted escucha atentamente, preste atención, uno, a su palabra. Dios se revela a través de su palabra. Creo que es 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Quieres que se den en discernimiento? Abre tu Biblia. ¿Sí? Y no solo el domingo, no solo en las clases de Basileia, que sea una constante en tu vida. Escuchar atentamente también al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Jesús está con sus discípulos, le dice: miren, me tengo que ir. Y todos: no, Señor, pero ¿por qué te vas a ir? Pero Jesús les dice: miren, les conviene, porque si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo y Él los va a consolar. Romanos 8 nos describe muchas de las funciones que hace el Espíritu Santo con nosotros, y una de esas es guiarnos. ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres crecer en discernimiento? Escucha al Espíritu Santo. Empieza a tener una relación con el Espíritu Santo. Y parte de escuchar atentamente es: transforma tu conciencia. Romanos nos dice que el hombre tiene una habilidad natural para reconocer lo bueno y lo malo. Por eso ninguna persona va a tener excusa delante de Dios. Pero esa conciencia está permeada por el pecado. ¿Sí? Está desfigurada por el pecado. Por eso Romanos 12 nos dicen: transformen su manera de pensar. Entonces, si ustedes quieren escuchar atentamente, escuchen la palabra de Dios, escuchen el Espíritu Santo y deje que Dios transforme su conciencia. Y esto les va a ayudar a saber decidir entre lo bueno y lo malo. Un segundo aspecto de cómo crecer en discernimiento es fácil: practíquenlo. ¿Sí? Miren, yo no sé nadar. Bueno, más o menos ahora sé flotar un poquito. ¿Sí? Pero uno no aprende a nadar leyendo un libro de natación. ¿Sí? Uno aprende a nadar echándose al agua. ¿Cierto?
Y lógicamente al principio uno lo va a hacer mal, pero uno va aprendiendo. Dios te va a mostrar cómo es su corazón, lo bueno y lo malo, cómo espera que tú respondas. Entonces, haz caso, practica. ¿Sí? ¿Quieres crecer en discernimiento? Desarróllalo, practícalo. Al principio no va a ser al 100%, pero Dios no te está pidiendo perfección. Dios te está pidiendo constancia, que permanezcas. Por eso me gusta, les voy a leer como ejemplo de cómo podemos desarrollar y practicar este aspecto, lo que hay en ese mismo versículo de 2 de Pedro 1, del 5 al 7, que dice, en vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuércense, ¿sí? Trabajen en ello. ¿Sí? El discernimiento no se desarrolla por ósmosis, ¿sí? Escuchando, practicando, ¿sí? Complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral, ¿sí? Se refiere a una vida que sobresale de la multitud porque escucha qué es lo bueno y lo malo y lo hace. Y la gente lo identifica. Me encanta como dicen de Jesús, habla como tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a escuchar a los fariseos que decían una cosa y hacían otra. Pero Jesús lo que decía, lo hacía. Tenía una vida coherente. Tenemos que crecer en coherencia. Tenemos que practicar la coherencia. Luego sigue el versículo y dice, los voy a leer todos y después los explico. Dice, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Conocimiento, ¿sí? Se refiere al conocimiento o a la experiencia que viene como resultado de comprender y aplicar la verdad. ¿Sí? Practíquenlo en el sentido de escuchen. Miren que todos van al mismo punto. Escuchen y hagan. Y este conocimiento no es de tener información, sino de tener experiencia. Por eso ponía el ejemplo de nadar. Uno cuando empieza a nadar, al principio lo hace re mal, pero con la experiencia adquiere técnica y lo hace mejor. Control propio es desarrollar una disciplina por iniciativa propia. La excelencia moral y la experiencia de aplicar la excelencia moral y la experiencia trae consigo control propio. Cuando desarrollamos estos principios en nuestra vida, cuando desarrollamos esta experiencia, trae como consecuencia de que no nos controlan los impulsos. No sé si ustedes han conocido personas que dicen, ay, hice esto porque me enojé. Es una persona inmadura. Es una persona que no ha desarrollado discernimiento. La persona que desarrolla discernimiento escucha, conoce, lo pone en práctica en su vida, crece en esta experiencia y por consecuente su carne es sujeta. No sé si me hago entender. Perseverancia es la resistencia para mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. Esta perseverancia viene porque tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Todos nosotros vamos a estar creciendo en discernimiento toda la vida, hasta que lo veamos. Esa es nuestra esperanza. Nuestra perseverancia no debe venir como, ay, el Señor nos quiere hacer la vida imposible. ¿Sí? El Señor busca las vías más difíciles. No, de ahí no tiene que venir. Nuestra esperanza viene en que Dios nos está pidiendo esto, pero Él mismo está comprometido en desarrollarlo en nosotros. Y lo va a llevar a la perfección cuando veamos a Jesús. Sumisión a Dios es vivir con reverencia, con lealtad y obediencia a Dios. Afecto fraternal es disposición al sacrificio mutuo y amor, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Última pregunta de esta sección. ¿Por qué es relevante el discernimiento más que todo en los últimos tiempos? Porque, como vimos en la clase anterior, Mateo 24 se desarrolla con base en una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo vas a restaurar todas las cosas? Y parte de lo que desarrolla Jesús es una advertencia y es que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque muchos van a abandonar la fe y ya hablamos de esto.
¿Por qué van a abandonar la fe? Porque encerraron a Dios en su propio criterio de lo bueno y lo malo y Dios se va a salir de la cajita. Y tal es la ofensa que van a abandonar. Muchas personas van a inclusive a imponerte su criterio de lo bueno y lo malo. Y si tú no creces en discernimiento, te vas a tragar el sapo. Por eso dice, cuidado que nadie los engañe. Se van a levantar falsos profetas y falsos maestros. Y muchos van a discernir de acuerdo a sus propios deseos. Y si tú no te quieres dejar influenciar o llevar por esa corriente, crece en discernimiento. Porque el discernimiento va a desarrollar perseverancia. ¿Qué es lo que dice Mateo 24? Pero el que se persevere esté al fin. Y también dice, ustedes estén alertas, ¿sí? Que son las parábolas de los siervos, ¿sí? Me gusta la parábola de hecho, ahí no sé si en Mateo 24 o Mateo 25, pero es la misma narración. Nos habla de los tres siervos, ¿sí? Y el siervo que no desarrolló lo que Dios le dio, no invirtió su talento, tenía un criterio incorrecto de su Señor. Porque cuando el Señor le llama a cuentas, Él dice, es que tú eres un siervo, tú eres un Señor temible. Tuve miedo y enterré el talento. Pero eso viene de un siervo que no conoce a su Señor. Y muchas personas en los últimos tiempos van a enterrar el talento que Dios les dio porque no conocieron a su Señor. ¿Cómo conozco al Señor? Desarrollando discernimiento, conociendo a Él que le gusta y que no. Por eso, unas últimas preguntas. No sé si me puede ayudar el equipo aquí a pasar al frente. Pero una última pregunta y algo que Dios colocó en mi corazón que creo es un mensaje que nos quiere dar a nosotros. La primera pregunta es, ¿en qué estás basando tu criterio? ¿En qué estás basando tu discernimiento? ¿En tu propio pensamiento o en lo que Dios revela de su persona? Estas son preguntas, son preguntas para ustedes, son personales, por eso quiero que las mediten bien, porque son preguntas que siento que Dios te está preguntando, ¿sí? ¿En qué estás basando tus decisiones? ¿En tu criterio o en el criterio de Dios? ¿Qué tiene que quitar Dios hoy en tu vida que estorba tu percepción, que estorba tu vista o que no te deja escuchar su palabra y el Espíritu Santo? Dios hoy te está preguntando si eres consciente de qué tienes que quitar, que no te está permitiendo escuchar a Dios. Porque mire, Dios es un Dios que se comunica con excelencia. Dios es un Dios que se rebajó al lenguaje humano para darse a revelar. Y como un buen papá, Él se da a entender con sus hijos. Entonces, si no lo entendemos, no es culpa de Dios, es nuestra. Por eso, pregúntate, ¿qué está estorbando que tú no puedas escuchar a Dios? ¿Qué está alterando tu realidad? ¿Qué tienes que quitar para poderlo escuchar? ¿Cómo el discernimiento se está traduciendo en tu vida y en la vida de los demás? Cuando un hermano o una persona cercana hace algo malo, ¿tú de una vez lo juzgas bajo tus propios criterios? ¿O primero vas a Dios, escuchas atentamente, distingues y luego ayudas al hermano? ¿Cómo es tu reacción cuando una persona falla? ¿Estás discerniendo lo que está pasando en su vida, lo que Dios quiere hacer en él, o estás juzgando? Porque juzgar es llegar rápido a la conclusión sin escuchar y sin entender lo que Dios está haciendo. Y una última cosa, y lo que Dios nos ponía como en mi corazón desde el inicio del Selah. Dios traía como esta historia en donde Jesús está en los últimos meses de su ministerio
Y muchos de las personas que lo seguían, porque para esa época habían muchos seguidores empezaron a dejarlo de seguir. Y Jesús se voltea a sus discípulos y les dice: bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Todo el mundo me está dejando, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué es lo que responde? No sé si es Pedro o no me acuerdo qué discípulo le responden, pero dice: ¿a quién iremos? Sino solo tú tienes palabra de vida eterna. Y es lo que siento en mi corazón que Dios quiere formar en tu corazón hoy con respecto al discernimiento. Hablamos de 3 aspectos del discernimiento, pero Dios está haciendo un énfasis en que lo escuchemos, porque sus palabras tienen vida eterna. Por eso, repito, si de todas las preguntas que dije, si te quieres quedar con una, quédate con esta. ¿Qué está entorpeciendo tus oídos? Porque las palabras de Dios te van a sostener. Las palabras de Dios te van a permitir crecer en discernimiento. Pero si tú no lo crees, pero si tú no quitas estos estorbos, no vas a poder vivir esta vida que Dios tiene. ¿Qué está estorbando tus oídos? Dios quiere que tu corazón diga: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso, en esta misma tónica y con estas preguntas, quédate en este espacio con Dios. Cierra tus ojos. Si te quieres sentar, si te quieres desacomodar, hazlo, ¿sí? Pero este es un espacio en donde Dios te está haciendo esa pregunta, pero al mismo tiempo quiere responderla. Por eso es importante, vamos a escuchar a Dios. Callémonos. Dejemos de lado el almuerzo, dejemos de lado los problemas, ¿sí? Cada uno que le pueda decir al Señor: Señor, ¿qué está estorbando mis oídos? Y deja que Dios te responda. Porque Dios lo va a hacer, va a responder. Dios va a hacer que crezcas en discernimiento. Pero Dios quiere que escuches primero su voz. Por eso, mientras tú estás en esa dinámica, yo voy a orar por ti, por nosotros, y vamos a dejar que la presencia de Dios, que su Espíritu haga su tarea. Nosotros hacemos la nuestra, de humillarnos, de escuchar, y estoy seguro que el Señor nos va a transformar. Estoy seguro que el Señor va a hacer que tú oigas su voz. No hay mayor placer para un hijo que escuchar la voz de Dios, que escuchar la voz de su papá. Y Padre, yo te doy las gracias porque tú te quieres revelar a nosotros. Te doy gracias porque tus planes y tu voz son lo que necesitamos. Te damos gracias porque no tenemos que buscar algún esfuerzo humano, no tenemos que hacer algo para ganarnos tu voz, para ganarnos tu atención. Tenemos tu atención, Señor. Pero hoy solo queremos callar y escuchar. Señor, ¿qué está estorbando mis oídos? ¿Qué no me está permitiendo ver tu corazón? Señor, yo quiero conocer tu corazón. Quiero que en mi vida haya un deleite por conocerte, así como los discípulos decían: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos ver ese corazón y que nuestro corazón diga eso. Que nuestro corazón se conecte con el tuyo y te contemple. Se deleite en tu corazón. Señor, te queremos conocer de manera profunda. No queremos irnos de acá sin haberte escuchado, sin haberte visto, Señor. Señor, gracias porque vemos en tu corazón
un corazón generoso, un corazón paciente de nuestros procesos, un corazón que camina, un corazón que ve más allá de nuestros fallos. Y no sé si esto es para alguien acá, pero si tú sientes que no puedes escuchar a Dios por tus fallos, Dios hoy quiere que quites esa mentira. Porque como un buen papá, Él va a acompañar a sus hijos paso a paso a que aprendan a caminar, sin importar cuántas veces se caigan. Por eso, si tú hoy tienes esa mentira en tu mente de que no puedes escuchar a Dios por tus errores, déjame decirte que hoy Dios te abraza y te dice: vamos a caminar paso por paso. Solo tienes que escuchar mi voz. Escucha mi voz, da un paso. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque, como dice tu palabra, tu poder nos lleva a ser como tú. Tú eres el que está deleitoso formando tu carácter en nosotros. Señor, hoy tomamos la decisión de consagrar nuestros oídos para ti. Hoy decidimos no escuchar otras voces, no escuchar la voz de las personas que tratan de definirme, no escuchar la voz de este mundo que me lleva a perseguir otras cosas que no son tuyas. Hoy consagramos como sacerdotes nuestros oídos a ti. Hoy decidimos que nuestros oídos te van a escuchar. Hoy decidimos cortar toda influencia que está robando tu voz. Señor, y yo declaro que este va a ser un tiempo nuevo para varias personas acá. Declaro que aspectos de tu corazón van a venir de manera sobrenatural. Declaro que varias personas te van a conocer de maneras profundas, porque van a entrar en tiempos de intimidad, van a entrar en tiempos donde van a conocer tu corazón, y eso los va a transformar. Declaro tiempos de intimidad como nunca antes existían, tiempos de libertad. Señor, tú vas a traer libertad para que podamos decidir. Vamos a poder caminar en libertad, porque tú vas a cortar todas aquellas malas influencias. Te damos gracias, Señor. Por eso nos callamos, te escuchamos. Háblanos, Señor.